bienvenidos a El Desván, el programa de recomendaciones culturales de Virgen de las Angustias Televisión. En el programa de hoy hablaremos de Un Segundo, una película de producción china dirigida por Zhang Yimou. Un convicto es enviado a un campo de trabajo en el noroeste de China durante la revolución cultural del país. Utilizando su ingenio y con el único fin de ver a su hija, quien ha sido filmada en una película, logra escapar y huye en dirección al cine de un pueblo cercano. Allí espera encontrar esa cinta de película y hacerse con ella. Sin embargo, en dicho lugar, se cruza con una vagabunda desesperada por conseguir el mismo carrete de película y que logra robarlo. Curiosamente, ese enigmático objeto, que ambos anhelan por motivos muy distintos, se convertirá en la raíz de una inesperada amistad. Para hablar de esta película nos acompaña María Ángeles Almacellas, crítica de Pantalla 90 y Cinemanet y también responsable de la sección Cine y Valores de la Fundación López Quintas. María Ángeles, bienvenida. Bien hallados, un placer y un honor estar con vosotros. Igualmente. Bueno, ¿qué destacarías de este largometraje de Un Segundo? Vamos a ver, es uno de mis directores preferidos y como suele hacer él, te da la sensación que te está enseñando un paisaje, pero en realidad donde está enfocando la cámara es en el interior del ser humano. Es decir, es un paseo por el corazón del ser humano. Hay una anécdota de esta película que imagino que conocéis perfectamente, que es que cuando se iba a presentar, cuando ya estaba terminada, no se pudo proyectar por, entre comillas, problemas técnicos, pero que no eran tales problemas técnicos. Al final, pues en China hay el régimen que hay, ¿no? Entonces, estuvo bastante tiempo sin poder ser estrenada, hubo que quitar escenas y añadir otras. Y aún así, porque formaba parte de la esencia de la película, pues aparece la opresión de un régimen cuando un gobierno o unos gobernantes no tienen en cuenta a las personas, ¿no? Entonces, el protagonista o los protagonistas de la película son dos seres heridos, profundamente heridos, y se puede hacer spoiler, supongo, ¿no? Con ciertos spoilers. Son dos seres profundamente heridos que van en búsqueda cada uno de su afecto, de su amor, y que al final, como es lógico en el ser humano, tanto buscar el amor uno y otro, se acaban encontrando entre ellos mismos. Entonces es una película que, aun siendo triste, sales con el corazón esponjado, creyendo en la humanidad, creyendo que hay personas buenas, capaces de amarse. Y además, la película es un canto al cine, un canto de amor al cine, de cuando el cine era de 35 milímetros, cuando había que preparar las películas, y del cine además que se proyectaba de manera, bueno, pues muy artesanal, que iba de pueblo en pueblo, un poco al estilo de aquellos teatros como el de García Lorca, como La Barraca. Pues en lugar de llevar una caravana con cine, lo que llevan pues son unas cintas para proyectar en una pantalla improvisada, ¿no? Cintas que hay que limpiar, que hay que cuidar con mimo, y cómo toda la gente se reúne. Es un canto al cine como fábrica de sueños, como un espacio de distracción, de evasión, de capacidad de sueño, pero también simbólicamente, y eso es lo que dice el título,
un último reducto de ilusiones, de nostalgias y de amores. Grosso modo sería lo que yo destacaría de esa película maravillosa. ¿Y qué te parece la construcción justamente de esos personajes, de los protagonistas, del dueño también del cine y su evolución en la historia? Bueno, me parece una descripción humana extraordinaria, porque además no es un paseo, entiendo yo, tanto psicológico como sentimental. Tengamos en cuenta que para empezar, la acción, salvo las salas de cine, la acción tiene lugar en un desierto. Y el desierto tiene una doble simbología en todo, ¿no? El desierto es lugar de desolación, lugar de soledad, lugar de muerte. De muerte porque no hay vida, no porque te mate el desierto, sino porque no hay vida. Y esa ausencia de vida, evidentemente es la muerte. El desierto es la ausencia de animales, la ausencia de agua, la ausencia de vegetación. Es un paisaje llano. Pero también el desierto simboliza el recogimiento, cuando la persona se recoge para sobrecogerse ante lo grandioso y volver a la vida recargado. Y en ese sentido, el desierto es lugar de crecimiento, es una inflexión entre la muerte y la vida, hablando no en términos biológicos, sino espirituales, evidentemente, ¿no? Entonces, en la película, que así aparece, el hombre aparece andando, corriendo por un desierto solitario, sin que él se dé tregua hasta que llega a un pueblo. Es decir, recorre sin descanso toda la desolación, día y noche, porque hay un intervalo de tiempo, día y noche, sin darse un reposo, porque tiene una meta. Claro, es una metáfora de la vida, es una auténtica metáfora de la vida. Totalmente. Pero cuando llega a la meta, no sabe muy bien qué hacer. Es decir, él ve, están recogiendo, llega un poco tarde, están recogiendo las bobinas de la película que él no ha llegado a ver, el espectador no sabe por qué tiene tanto interés en ver una película, y él se hace, los que tienen que ir al siguiente pueblo dejan las bobinas en una moto y se van a cenar allí a una tabernucha que hay. Y entonces ese hombre que ha recorrido todo el desierto ha llegado a su meta, tiene ante él las bobinas, pero no sabe qué debe hacer, no sabe qué puede hacer. Pero eso es otra metáfora de la vida. Corremos ante algo y cuando llegamos no sabemos qué hacer. Mira por la ventana. Mirar por una ventana no es participar, es mantener una distancia. Mira por la ventana, no sabe qué hacer. Y lo que lo llega a sacudir es que aparece una chiquilla que roba las bobinas y echa a correr. Y eso le sacude. Y entonces es cuando empieza a moverse, cuando va detrás de ella, forcejea con ella, recupera la bobina. Y ese es el arranque de la relación entre ellos y esa misteriosa caja del rollo. Son al principio dos antagonistas, dos enemigos, de hecho, que se debaten por el mismo botín. Los motivos son distintos y el espectador no lo sabe. Con lo cual el espectador va siguiendo la película para averiguar
¿por qué narices tienen tanto interés en la bobina de la película? María Ángeles, has comentado antes que efectivamente la película es una oda al cine, ¿no? Incluso pareciendo que el director pues ha creado su propio Cinema Paradiso, ¿no? ¿En qué momentos de la película crees que se ve esa oda al cine? Y sobre todo, ¿qué mensaje crees que pretende transmitir? ¿Y qué mensaje podemos nosotros transmitir trayendo esta película a la actualidad? O lo que se vive en la película a la actualidad y el cómo la gente vive el cine ahora a cómo lo vivía antes. Vamos a ver, hay una escena, no sé si coincidiremos los dos, si no podemos hablar de dos escenas, si no coincidimos. Para mí hay una escena maravillosa, que es cuando tienen que limpiar las películas, cuando se han ensuciado y las tienen que limpiar. Y entonces allí se monta una lavandería de película con un amor, con un cuidado extraordinario. Pero resulta que están detrás de la pantalla, que es una sábana colgada. Entonces aparecen como una especie de sombras chinescas, parece como una especie de... Es donde yo creo que se ve más que el cine es una fábrica de sueños, una auténtica... porque eso tiene entretenido al público. O sea, esas sombras, porque claro, a las sombras chinescas cada uno le proyecta su propia imaginación. Yo mantengo, y tengo un libro que así se llama, de subtítulo, que el cine es un espejo de la vida, pero que es un espejo que te devuelve la imagen para ser vivida, es decir, que es un camino de ida y vuelta. Entonces, por decirlo así, es una lección o una aplicación al espectador de hoy. El cine capta la vida, las experiencias de vida. Las experiencias, no tanto las acciones, cuando las actitudes vitales del ser humano. En ese caso, en el caso de Un segundo, es un hombre, con eso no hacemos demasiado spoiler, que quiere la cinta porque por un segundo aparece una imagen de su hija que no quiere saber nada de él. Por ver a su hija es capaz de recorrer el país, por ver a su hija una vez más. Bueno, en definitiva, el personaje, si lo ves humanamente, es el hombre herido por el desamor, el hombre que está solo, que ha sido erradicado de su familia, lo han echado de la familia, y en un ambiente hostil que lo ha encarcelado, es un buen hombre y sin embargo está cumpliendo una pena. Entonces, ese hombre, no porque esté en la cárcel, porque puede ser cualquier vecino nuestro que esté solo. El problema de la soledad actualmente es tremendo, tremendo. Y eso lo capta el cine. Es decir, de la vida va al cine. El cine fabrica, con esa experiencia de vida, fabrica un sueño que proyecta en el espectador para que el espectador viva la vida y reoriente su propia vida. Porque en el ejemplo de otro, que eres tú mismo, es decir, cuando yo veo a ese personaje de Zhang Yimou, al protagonista, yo estoy viendo cuando a veces yo me siento sola. Todo el mundo nos sentimos en algún momento tenemos alguna herida que necesita por lo menos una tirita. Y cuando veo la sanación, por dónde le viene a él la sanación, por dónde le viene a esa niña la sanación, entiendo que lo único que sana de la soledad es dar amor. No esperar amor, sino dar amor. Es una lección de vida. La película no lleva ninguna moralina, ni moraleja. No la lleva. Yo mantengo siempre, y en mis libros así lo he dejado dicho, aprender a ver el cine es aprender a ver la vida.
aprender a interpretar el cine es aprender a interpretar la vida. Sí, en esos momentos de soledad, por ejemplo, que comentas, es verdad que muchas veces aparece nuestro lado más humano o encontramos mucho más de nosotros mismos a la hora de ayudar a los demás, ¿no? Ese momento también en la película en el que se cae la cinta, parece todo perdido y todos de alguna forma dejan sus trencillas y tratan de recuperarlo, es un momento de pasar de la soledad a volver un poco a la vida, ¿no? Claro, pero fíjate, sí, tienes toda la razón, pero tú fíjate que en la película él está buscando a su hija y la busca porque la quiere y sabe que la ha perdido, o sea, ya se conforma con verla y es un hombre quebrado por dentro, totalmente quebrado por dentro. El único objetivo en su vida es darse ese gusto afectivo. Y cuando ese hombre recobra la paz, es cuando encuentra a una hija y su figura paterna, lo que supone la figura paterna de entrega, de protección, de generosidad, porque se convierte en protector. Es decir, el padre frustrado, herido, solitario, se convierte en un padre entregado, generoso, protector. Y esa es la tirita para su herida. Claro, esa es una lección que nos da la película. Yo, de todas maneras, mantengo que interpretar las películas no es una tarea demasiado fácil. Hay que aprender. María Ángeles, pues de verdad muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Ha sido un verdadero placer y esperamos que se pueda repetir muy pronto con otra película. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ha sido también un placer para mí estar con vosotros, con tan buena gente y con gente con los que compartimos, entre otras muchas cosas, más importantes incluso, pero compartimos un gran amor por el cine. Un placer. Y hasta aquí el programa de hoy. Recordad que podéis seguir todos nuestros contenidos en www.vatelevisión.com y que también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, en Facebook o en Instagram, @vatelevisión. Muchas gracias y hasta la próxima.